Y el título de esta serie que vamos a comenzar y vamos a hablar toda esta semana se llama ¿Y si hablamos de dinero? Y usted me dice, ya se va a poner a pedir plata el que no. No. Lo que vamos a hacer en esta serie, vamos a aprender principios bíblicos que Dios nos entrega para poder mejorar nuestras finanzas en casa. ¿Ok? ¿Me sigue hasta ahí? Ya. Ahora, el problema de hablar de dinero en una iglesia es que durante mucho tiempo se ha hecho mal uso de ello. ¿Sí o no? No sé si usted... José, ¿sabes qué? No puedo... Ayúdame, porfa. Tengo una acople. Si quieres bajarme mi micrófono, tengo una acople aquí. El asunto es que es difícil porque ha habido una línea teológica que a través de los años ha hablado de dineros en la iglesia de mala forma. Y esa línea se llama la teología de la prosperidad. ¿Ok? Ahora, ¿eso quiere decir que la Biblia no habla de dinero? No es así. ¿Eso quiere decir que Dios no quiere bendecirte? No es así. ¿Eso quiere decir que Dios no quiere prosperarte, como lo dice esa palabra? No es así. Lo importante es que nosotros podamos entender qué dice la Biblia de ello. Y quiero que abras en tu Biblia, y los que no la trajeron que la puedan prender, en 2 de Corintios, capítulo 9, y vamos a leer desde el verso 1 al verso 15. ¿Ok? 2 de Corintios, verso 9, del 1 al 15. Y aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en los Corintios. Pablo hablándole les va comentando respecto de distintas situaciones que él siente que deben mejorar en la iglesia. ¿Ok? Resulta que cuando esto sucede, él empieza a recordar situaciones en las cuales esta iglesia había sido bendecida por otras iglesias en cuanto a dinero se habla. Entonces, hoy lo primero que vamos a aprender en esta serie de varios mensajes es qué dice la Biblia respecto a dar y qué provecho tiene para mí cuando yo doy. ¿Me sigue hasta ahí? Dice así, verso 1. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaron a dar. Ok, entonces le está diciendo, señores, hoy les voy a hablar de plata. Y le escribe a los corintios y le dice, ¿saben qué? Ustedes han sido de bendición muchas veces, en veces anteriores a otras iglesias. Y en este caso está nombrando ¿a quién? A los macedonios. Pero ahora vengo a pedirles nuevamente porque la gente que está en Jerusalén necesita dinero. Nosotros en nuestra iglesia, cuando hablamos de dinero, no le llamamos ni diezmo ni ofrenda, no porque eso no exista, no porque la Biblia no hable de ellos, sino que simplemente porque queremos tratar de modernizar un poco las palabras para que aquel que nunca ha ido a la iglesia, cuando llegue a esta, pueda entender lo que estamos hablando. Y la palabra más común utilizada cuando yo tengo que sacar algo de mi bolsillo y entregarlo es donación. Por lo tanto dijimos, ok, diezmo y ofrenda ya no se va a llamar más así, se va a llamar donación. Pero sin embargo la Biblia sí habla de que yo tengo que ofrendar en algún momento al que está siendo necesitado, y en este caso era la iglesia de Jerusalén. ¿Sí o no? Ahora, verso 3. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente les están listos, como les he estado diciendo a ellos. Y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. O sea, le dice, les mando a estas personas que van con la cajita que a lo mejor dieron vuelta por varias iglesias para apoyar a la iglesia de Jerusalén, que era quien estaba pasando necesidad en ese momento, y les mando esta cartita para que ustedes la puedan leer. Ahora,
yo estoy adelantándome, porque entendamos que en ese tiempo no existía el mail, no existía el teléfono, entonces estoy adelantándome, dando por hecho que ustedes van a dar. No sé si van a dar, pero estoy dando por hecho que ustedes van a dar. Y luego dice, sería vergonzoso para nosotros, para él como apóstol, y ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé. ¿No están preparados para qué? Para dar, para donar, para ofrendar. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria y no una ofrenda dada de mala gana. Lo primero que vamos a aprender es que la Biblia habla de dar. Nosotros llevamos en Simple Church presencial 8 meses, corríjanme las personas que están del comienzo, 8 o 9 meses. Online, antes de eso, aproximadamente 1 año, en medio de la pandemia comenzamos. Y nunca hemos hablado de dinero. Recuerdo la primera vez cuando aperturamos Simple Church, tuvimos el primer servicio presencial, estaba Patricio aquí con Tamar, quienes le mandamos un saludo, nos están viendo ahí. Ella está enfermita, fue operada, le cambiaron el marcapaso esta semana. Salió todo muy bien, gracias a Dios. Y él decía, yo estoy esperando que el Keno en algún momento pegue el zarpazo y empiece a pedir plata. Y el Keno nunca pidió plata. Y parte de las conversaciones en las cuales teníamos internamente como iglesia y hablábamos de plata, yo recuerdo en una ocasión en la cual el profeta Eliseo hizo un milagro y le dijo, y luego de eso la persona con la cual él hizo el milagro le quiso pagar por ello. Y Eliseo le dijo, no te lo voy a recibir. ¿Por qué? No te preocupes, no quiero. Luego de eso esa persona se fue y el siervo de Eliseo partió corriendo detrás de esa persona a decirle, oye, sí, ahora dijo que si quiere la plata, dámela. Y se la dio al siervo y el siervo se quedó con ella y él fue castigado. Y yo recuerdo que en temas de plata, cuando pensaba en eso, yo dije, todas las cosas tienen un tiempo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para distintas cosas. Y este momento es un tiempo fundacional en el cual yo no quiero hablar de dinero en la iglesia. Pero sin embargo llega un momento, y si usted está aquí por primera vez, perdóneme y tápese los oídos, llega un momento en que todos tenemos que hacernos parte de la iglesia y colaborar con esto. Porque a veces, a mí me pasa, yo soy hijo de misionero, mi padre abría iglesia, abre todavía, es su trabajo, viajar a una ciudad, abrir una iglesia, luego viaja a otra y abre otra. Pero esa iglesia, el misionero está financiado por los Estados Unidos, de donde está su iglesia madre. Y él recibe su sueldo por abrir iglesias. Pero en algún momento el misionero se va a ir a abrir otra iglesia y esa iglesia va a necesitar contratar un pastor. ¿Sí? ¿Sí? No soy yo, es la mesa. Está bypaseado, ¿sí? En algún momento va a necesitar contratar un pastor. Y la iglesia va a tener que financiar ese pastor porque es normal que una persona que trabaje para la iglesia pueda recibir su paga. ¿O no es así? Aquí nos pasa lo mismo. El Keno Vial no recibe nada de la iglesia porque yo trabajo, soy pastor bivocacional. Pero tal vez en algún momento esta iglesia va a necesitar financiar a otro pastor. Va a necesitar financiar a un hogar de niños. Estuvimos hablando con Gabriela sobre la necesidad de abrir un colegio cristiano aquí en la comuna. Y hemos estado hablando con distintas personas, de algunos empresarios, qué sé yo, que puedan colaborar a la fundación para hacer esto. Pero esta es responsabilidad más que de otros terceros, es responsabilidad nuestra como iglesia de poder financiar los gastos de la misma, ¿o no? Pero a veces descansamos en que decimos, bueno, Dios proveerá, sí, y Dios provee igual. Y si yo hoy estoy tocando este tema aquí, no es porque nos falte dinero, porque nunca nos ha faltado. No es porque la iglesia necesite más, porque no necesita más, sino que porque nosotros, como cristianos, para poder crecer en nuestras finanzas, necesitamos aprender a dar. Recuerdo cuando nosotros comenzamos, habían personas que siempre querían, hay gente que nace dando, no sé si se da cuenta,
Entonces nos íbamos a juntar en mi casa y típico que viene alguien para la casa y trae un pastelito. Y uno le dice, no te preocupes, yo tengo de todo, no necesito. Y en un momento yo pensé y conversamos y dije, no, si alguien quiere traer, déjalo. Porque si nosotros solventamos todo eso, también le estamos robando una bendición a esa persona que quiere dar y yo no le estoy permitiendo dar. Porque el dar no beneficia a Dios. El dar no beneficia a la iglesia. El dar no beneficia a la iglesia de la esquina a la cual yo le dé. El dar principalmente me beneficia a mí. Y si yo continúo este pasaje, dice lo siguiente. Recuerden lo siguiente, verso 6. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha abundante. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. O sea, lo que está diciendo es, si el día domingo pasan con el tarrito, el QR para pedir una donación y tú viste qué es lo que te sobró en el bolsillo para darle a Dios, Pablo está diciendo, no lo des. Está diciendo, cada uno debe decidir de antemano cuánto de mi dinero yo voy a entregar a otros, para bendecir a otros, para ayudar a otros. Pablo está diciendo, no, Dios no necesita que des lo que te sobró a final de mes. Dios necesita que des lo que propusiste con alegría y das. ¿Por qué? Porque la teología de la prosperidad, hay una parte que es cierto, porque siempre hablan de que tú tienes que sembrar para cosechar. Eso es cierto, la Biblia lo dice. Pero también es cierto que si yo doy esperando recibir, no sirve de nada. Porque yo tengo que dar desinteresadamente. O sea, si yo doy, agarro el billete, le doy un beso, me persino y digo, ¡ay, sí! Aquí son 10 que se transformen en 20 y los doy. ¿Eso va a pasar? No va a pasar. Porque lo que no quiere Dios es que yo dé esperando recibir. Que no sepa mi mano derecha lo que hace mi izquierda o al revés. Lo que Él quiere es que yo entienda que mi dependencia es de Él. Lo que Él quiere es que cuando yo ordeno mis finanzas y empiezo a distribuir en mi Excel, antes era en la libretita, y hoy día me imagino que todos usan Excel, me imagino para sus finanzas. Si usted no tiene una lista para sus finanzas, sus gastos, hágalo. Eso es muy buen consejo. Hágalo y va a ver que le va a alcanzar más el dinero. El Excel está bendecido, es milagroso, alcanza. Y en ese ítem, usted tiene que poner un ítem de lo que puede dar a Dios. Ahora, si bien es cierto que yo con la teología de la prosperidad dice que yo tengo que sembrar, yo no puedo esperar decir, trae tu auto porque vas a sellar la palabra y Dios después te va a dar más. Eso no va a ser así. Si tú vas a dar para que Dios te dé más después, estás perdiendo tu dinero. Guárdalo. Pero si tú vas a dar entendiendo que estás poniendo tu confianza en Él para que Él pueda prosperarte y Él te pueda dar, es la única manera en la cual yo puedo crecer. Mira lo que dice más adelante el texto. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Verso 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ok, hagamos un orden. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo primero que tienes que hacer es trabajar duro para ganar mucho dinero para que puedas bendecir a otros con ese dinero. ¿Está diciendo eso? Lo primero que tienes que hacer es dar a otros para que Dios te pueda ver y solo entonces Él va a hacer que se te provea todo lo necesario. Y además la promesa continúa y dice, y habrá bastante de sobra. O sea, Él se va a preocupar de que te llegue tanto que te sobra para que puedas compartir aún más con otros. Ahora, ¿qué está diciendo Él? ¿Él te va a dar más para que tú puedas vivir aún mejor? No.
Está diciendo, te va a dar más para que tú puedas tomar una mayor tajada y bendecir a otros con ese dinero. Como dicen las Escrituras, continúa el apóstol Pablo, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. El verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Lo repito? Él hace una analogía con un agricultor. Dice, pues es Dios quien provee, quien le da la semilla al que la siembra, al agricultor. Y luego le da el pan para comer a la persona que sembró. Y de la misma manera, Él en ustedes va a aumentar sus recursos. ¿Qué recurso? La semilla. Y luego de esa semilla va a producir una gran cosecha. ¿Pero de qué? De generosidad en ustedes. Y esto es un círculo vicioso o virtuoso. Dios te da más, tú das más. Dios te da más y tú das más. Dios te da más y te prospera y da más. ¿Dios quiere que en la vida te vaya mal? No. ¿Dios quiere que en la vida llegues a final de mes justo y no te alcance? No, tampoco. Dios quiere que te vaya bien. Los grandes hombres de Dios en la Biblia, si tú puedes ir al Antiguo Testamento, eran millonarios. Y cuando ellos estaban bien y conforme al corazón de Dios, Dios les daba. ¿Es malo tener? Yo estuve en una iglesia, me acuerdo, como un año más o menos, en donde, como tenía 2 autos, el pastor de predicación que había me pedía uno. Y como que casi me tenía que sentir culpable porque tenía, y cuando pensaba en cambiarlo me sentía mal, porque decía, ay, dejemos un autito viejito para ir a la iglesia porque me siento mal, casi que me siento pecador por ir a la iglesia en un auto nuevo. Y eso también está mal. Dios quiere prosperarte, Dios quiere que estés bien y Él lo va a hacer en la medida que Él tenga en control de mi corazón. Ahora, ¿por qué a Él le interesa tanto tener el control de mis finanzas? Porque comúnmente si tiene tus finanzas, tiene tu corazón. Es lo que más nos cuesta soltar. Porque sabes que al final del día, el que más tiene no es el que más gana. El que más tiene es el que menos gasta. Tú puedes tener todo, todo. Se te enferma un hijo y la clínica te va a comer todo lo que tenías y lo que no tenías y luego vas a quedar en la ruina. ¿De quién depende que se enferme un hijo? Y no estoy diciendo que vaya a pasar, pero las cosas que dependen de Dios son más importantes que cuánto dinero yo puedo producir en mi compañía, que cuánto dinero yo puedo producir en mi casa o en la empresa donde estoy trabajando. El aprender a depender de Dios, el aprender a confiar en Dios significa que yo realmente estoy poniendo mi corazón en las manos de Él. Mira el verso 11. Efectivamente, continúa el apóstol Pablo con su apología respecto al dinero, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrarán que son obedientes para la buena noticia de Cristo. Ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso,
que no puede describirse con palabras. Yo puse ahí en el afiche y en el aviso que se subió a las redes respecto del mensaje de hoy, que me ha tocado ver gente que parte igual, gente que llegó, parte su vida a los 18 años iguales, vecinos, familias similares, y uno consigue llegar allá y el otro consigue llegar aquí, económicamente hablando. Me ha tocado ver personas que ganan 10 y no les alcanza. Personas y que cuando ese de que gana 10 gana 20, tampoco le alcanza. Y después lo ascienden y le pagan más y gana 50 y tampoco le alcanza. Y llega a final de mes pidiendo prestado. Yo tenía un amigo que me acuerdo que me pasaba que él ganaba lo mismo que yo, pero era soltero. Yo era casado y tenía 3 hijas. Y mi mujer tampoco trabajaba fuera de la casa, trabajaba en casa. Y no llegaba a final de mes. Yo ya me había comprado auto, me había comprado casa, y él no, vivía con sus papás. Y no llegaba a final de mes. Y teníamos mismo cargo, mismo sueldo. Claramente hay un problema de desorganización, pero yo creo que todos aquí conocemos a alguien así. Y si hay un factor común, y vamos a aprender varios de ellos, pero hay uno que yo creo que ha sido primordial en la vida para poder crecer económicamente, para que mis finanzas comiencen a ordenarse, para que yo pueda llegar hasta final de mes, es entender que lo que yo gano no es mío, es de Dios. Mira, yo he trabajado por 500 lucas, he trabajado por 600 lucas, he trabajado por harto más. Y cuando tú llegas a un trabajo, te sientas frente a esa persona, te das a la entrevista, mire, te dice que yo te pago 10. Y tú dices, no, porque yo creo que mi trabajo vale más, pero mira, el que te dice, mira, yo te puedo pagar 10, no puedo pagarte 15 porque me alcanza para pagarte 10. Y tú decides quedarte. Hay personas que asumen 2 opciones. La opción 1 dice, ok, si el gallo me paga 10, voy a trabajar hasta 10 nomás. Y regula sus esfuerzos de cara a lo que el empleador le está pagando. ¿Sí o no? ¿Cuál es el principio bíblico respecto de eso? Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. O sea, tú trabajas, tú te sientas en tu oficina por el sueldo que te dan. No. Tú te sientas en la oficina primero porque Dios te lo manda y dice que tienes que trabajar, si no eres un flojo. Y si eres un flojo, Él te va a acogotar para que pases hambre. Dice la Biblia eso. Segundo, te sientas a trabajar como que estuviera Dios de jefe tuyo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Y Él va a cuidar de mí, porque al final que me alcance para vivir ese mes con esos 10 que gané, no es problema mío, es problema de Dios. ¿O no es así? Porque yo lo hago para Él y Él cuida de mí. Y con esos 10 tiene que hacer que alcance. Entonces digo, de estos 10, unos para el arriendo, unos para comida, unos para la iglesia, unos para acá y unos para allá. Y empiezo, unos para encina, y te cuadra, y Dios hace que alcance. Porque el que hace ese milagro de que las cosas vayan bien, no es que tengas un tremendo contrato en una compañía multinacional. No es que tu compañía cerró un contrato de prestación con alguna minera. No es que tengas un cartón y 2 postítulos. No es eso. Es que aprendiste a confiar y a depender ¿de quién? Del Señor. Y este tema siempre para los pastores un poco más conservadores como yo, es difícil, pero debe ser enseñado. Debe ser enseñado. Este mes vamos a aprender sobre principios de cómo crecer en mis finanzas personales. Y el primero es aprender a dar. Es aprender a mirar al que no tiene. Es aprender a quitarme el pan de la boca para dársela a otro. Es aprender a depender de Dios cuando estoy cuestionando si me alcanza o no me alcanza para llegar a final de mes. Esto es como el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? Bueno, antes de que te vaya bien, Dios te va a enseñar a dar. Si no aprendes a dar, Dios no te va a dar más. Ahora, ¿vas a dar para que Dios te dé más? No. Vas a dar
Porque necesitas confiar en Dios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para crecer en nuestras finanzas? Vamos a aprender a dar. Ponte de pie un momento. Recuerdo, yo cumplí 40 años en mayo pasado. Ahora voy a cumplir 41, wow. Recuerdo que llegué a Santiago con 17 años y una maleta. Y llegué a estudiar teología. Cuando salí de teología, llegué al mundo, me enamoré de mi esposa, que era mi jefa. Me enamoro perdidamente de ella y me caso. Y me di cuenta que lo que había estudiado en la universidad valía nada para el mundo laboral. Y no había mucho que hacer con ese cartón o con ese estudio. Y dije, bueno, Dios, dependo de ti. Tú me dijiste a los 17 que estudiara teología y yo me vine. Papito, me voy a Santiago a estudiar teología. Ok, vamos, hijo, me vino a dejar, me dejó la maleta ahí y se fue. Estudié. Ahora es problema tuyo financiarme. A mí no me alcanza. Financiame. Desde una maleta a los 23 años de edad que empecé a trabajar, hoy día a los 40 ha sido increíble todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Sin heredar nada, sin una gran ayuda. Mi papá es pastor, de los pastores que no predican prosperidad, entonces viven para ellos, les alcanza para ellos. Por lo tanto, tampoco existía un respaldo que yo pudiera heredar. Yo hablaba con mi mamá, que se fue ayer a su ciudad, que nos vino a visitar unos días. Y yo creo que hay temas claves que conseguí Dios enseñarme, y a porrazo, no fue fácil. Fue a porrazo, fue a no llegar a final de mes, fue a no tener 100 pesos para comprarle un yogur a mi hija, fue al porrazo de que llegara a la policía a embargarme un auto porque no lo pagué, porque la plata me la gasté, no sé, haciendo un asado. Pasé todo eso. Pero entendí que hay varios principios que Dios me enseña para poder llegar a ello. Y comúnmente cuando yo vuelvo a la ciudad donde me crié, yo vivía en Iquique desde los 7 a los 17 años aproximadamente. La mentalidad que ellos, cuando ven, dicen, no, me dicen Yeyo, un saludo para todos los que nos ven desde Iquique. Al Yeyo le ha ido bien porque es ese gallo inteligente. Y yo difiero tanto con eso. Yo creo que la inteligencia puede ser ese 4 o 5% adicional, que no lo sé si soy tan brillante o no lo creo, que te puede hacer ser algo distinto. Pero creo que el éxito en materias financieras pasa primero por ser trabajador, por sudor, y lo vamos a ir aprendiendo. Los grandes empresarios, cuando tú le preguntas de qué dependía su éxito, dice esto es 90% sudor. Todos los que han leído aquí libros de éxito sabes eso, sudor. Y 2, darle lugar a Dios en nuestra vida. Y ese darle lugar a Dios tiene muchas ramas, y una de esas es dar. Es entender que si yo no doy cuando gano 10, tampoco voy a dar cuando gane 20. Y así como no me alcanzó cuando ganaba 10, tampoco te va a alcanzar cuando ganes 20. Es entender que cuando la Biblia me dice que el que es fiel en lo poco, ¿han escuchado ese versículo? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice. Y se refiere a esto. Se refiere a nuestra iglesia, se refiere a tu empresa, se refiere a tu esposa, se refiere a tu ministerio de la iglesia, se refiere a tus finanzas. Que si tú eres fiel con Él, con su corazón, cuando tienes poco, cuando eres pequeño, cuando eres niño, cuando recién llegaste a la iglesia, Él te va a poner sobre mucho. Y hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy no vamos a recibir donaciones en nuestra iglesia. Y quiero decirte por qué. Porque yo quiero que entiendas que esto no es porque Simple Church lo necesite.
No lo necesitamos, amigo. Esto no es porque el pastor Keno no lo necesite. Es porque tú necesitas aprender a dar a Dios. Si yo puedo darte algo, depende de Él. Y Él te va a poner. Y yo sé que esto no está planificado, Felipe, guarde los tarros. Hoy no lo vamos a hacer. Porque yo no quiero que esto suene un mensaje motivacional más. Yo no quiero que esto suene un Benny Hinn, que luego de muchos años pidió perdón y se dio cuenta de cuán equivocado estaba con su teología de la prosperidad. Yo quiero que tú lo pienses. Yo no quiero que des por emoción. Yo quiero que llegues a tu casa y apliques este versículo que dice, piensa cuánto puedes dar, prográmate y dalo de buena gana. No porque te emocionaste con el mensaje del Keno, ni porque te emocionaste con el piano de fondo.